Tercer bloque en Punto de Partida. Decíamos al principio del programa que íbamos a referirnos a una forma de entender el diseño del hábitat vinculada a la permacultura. Dialogamos al respecto con la ingeniera en ecología María Rodríguez, quien recientemente, junto a distintos especialistas en urbanismo, arquitectura, paisajismo, entre otras disciplinas, disertó en el marco de una jornada de diseño de hábitat sustentable realizada en el predio de la comarca, donde se va a realizar en el futuro un ecobarrio muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, en Arroyo Leyes. Escuchamos a la ingeniera en ecología María Rodríguez. Bueno, la permacultura es una herramienta que fue enriqueciéndose a lo largo del tiempo, y en la charla también tuvo un aporte más, que la permacultura en verdad es una construcción moderna para recrear algo ancestral. Nuestros abuelos ya eran permacultores, sin saberlo, y eso viene de que ellos vivían en un ambiente, lo vivían como propio, lo observaban, interactuaban con ese ambiente, con ese espacio, y tenían una relación, un vínculo muy directo, y aprendían de esa naturaleza, de ese espacio, de ese entorno. La permacultura se basa muchísimo en la observación de los patrones naturales y de los sistemas naturales, porque son perfectos, porque son eficientes energéticamente. Entonces, si uno aprende de la naturaleza e imita ese funcionar, nuestros sistemas van a ser muy eficientes. La permacultura para mí es como una herramienta para los que nos alejamos un poquito de esa cercanía con esa observación. Para quienes vivimos o crecimos o nacimos en una ciudad y no tenemos la suerte o no tuvimos la suerte de estar compartiendo con un abuelo que tenía una huerta, que sabía dónde salía el sol, dónde se escondía, de dónde sacaba el agua, de la época en que hay tomates. Entonces, la permacultura surge hoy por hoy yo la veo como eso, como un acercamiento a nosotros que estamos un poquito más desconectados, de poder volver a esa conexión. Surge por dos personajes que son David Holmgren y Bill Mollison, como una respuesta en su época a algo que a ellos no les gustaba, que era la revolución verde, el avasallamiento de los sistemas naturales con máquinas, con agroquímicos, con pérdida de biodiversidad, con desplazo de la gente campesina que trabajaba el campo. Diversas situaciones que ellos en su época decían: no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué puedo hacer para crear una alternativa? Porque si no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Entonces, la permacultura surge como una respuesta ética y práctica de proponer una solución, una alternativa a eso que a ellos no les gustaba. Después fue evolucionando la permacultura y se dieron cuenta de que no solamente tenía que ver con los cultivos y con el manejo de la tierra, es la punta del ovillo que nos va llevando a muchas áreas del ser humano. La permacultura lo que trata es tener una visión global. Nosotros somos seres integrados, no somos ni una casa, ni una huerta, ni lo que comemos, ni lo que hacemos. Somos personas que tenemos mente, espíritu y cuerpo, y eso lleva a una integración del ser humano que hoy por hoy está un poquito fragmentada. Entonces ellos desde su punta del ovillo fue la comida y la protección del suelo, pero a partir de ahí fueron hilvanando otras perspectivas, otros abordajes de la vida humana, y fueron pensando y recreando maneras de cómo generar esa vida de una forma más sustentable. Entonces, como idea un poquito más acabada, la permacultura es una herramienta que nos invita a pensar creativamente un espacio para generar asentamientos humanos sustentables. Es una herramienta de diseño, no es un paquetito de soluciones, sino que es una herramienta que me permite ver qué hay en el lugar en donde estoy, cuáles son mis necesidades, cuáles son
mis recursos y a partir de ahí crear un asentamiento humano sustentable que me permita sostenerlo en el tiempo y generar el espacio en el que quiero vivir, que me gustaría vivir. Bueno, una opinión o algo que yo me fui formando con el tiempo, pero eso es algo muy personal, que por ahí puede servir como disparador para otras opiniones o para enriquecerlo. Puede ser también que desde mi experiencia personal yo crecí en una sociedad en donde está muy internalizado el concepto de tenés que ser productivo, tenés que trabajar, tenés que hacerte cargo de tu vida. Y muchas veces me surge la contraposición de decir, bueno, ¿qué es hacerme cargo de mi vida, ¿no? O sea, en general la sociedad tiene en cuenta que hacerse cargo de tu vida es tenés que ser responsable, tenés que ir a trabajar, tenés que estudiar, tener una familia, el perro, la casa, el auto, el plasma y todo lo que sigue. Eso es ser responsable, es hacerse cargo de nuestra vida porque hay que sostenerse. Entonces me pregunto, o sea, ¿qué es lo que yo necesito? Si voy a lo más elemental que hace que yo siga viva. Y bueno, necesito comer, necesito mi casa, necesito un espacio para estar contenida, centrada emocionalmente, tranquila, necesito un entorno amigable, necesito gente alrededor que me enriquezca. Entonces ahí surge la pregunta, bueno, pero ¿qué es hacerse cargo de la vida entonces? ¿No será que tengo que producir mi alimento, que tengo que ser capaz de generarme un techo o una casa? Y por ahí hay otra alternativa de hacerse cargo de la propia vida, ¿no? Que no significa que sea la única, puede haber miles, pero es algo muy personal y muy mío que yo fui sintiendo de que, bueno, que la manera de hacerme cargo quizás va por otro lado y no la que me enseñaron de chica. Está bien, desde la visión individual puede ser esta mirada y desde una visión más global, otra mirada puede ser pensar o repensar nuestra sustentabilidad, ya no en abastecer a grandes ciudades, sino poder generar pequeños grupos de habitantes que generen cada vez más una autosustentabilidad local, que no quiere decir que sea un 100%, que puede haber un complemento con una bioregión mayor, pero poder generar que cada ciudad o que cada pequeño pueblo realmente logre tener lo que necesita. Un poco lo que decíamos era, bueno, el planteo que se nos enseña es, bueno, hay que alimentar a muchas personas, estamos creciendo demográficamente y tiene que haber comida para todos, ¿no? Y quizás si cada grupo de personas es una visión, vuelvo a repetir, no es algo concreto ni real, quizás hay que generar estrategias para llegar a ese lugar, pero si cada comunidad se tratara de cada vez hacer más cargo de su alimentación, de su techo y de su forma de vivir, probablemente dependamos mucho menos de los sistemas macro. Desde el punto de vista ecológico, una población, o sea, esto es sumamente ecológico, una población que sigue una cadena trófica, por ejemplo, los leones se alimentan de los ciervos, entonces si hay más ciervos, hay más leones, y cuando el ciervo se está medio que acabando, los leones disminuyen su población, dejan crecer la población de ciervos y todo se vuelve a equilibrar. Eso pasa cuando mi relación con mi alimento es directa. Si yo no veo que el ciervo se está acabando porque me lo trae otro, no tengo ese dato, no tengo esa relación directa de decir, hey, pará, no hay tanto ciervo, bajemos, un cambio. Entonces está bueno que cada persona o cada grupo humano se vaya vinculando mucho más con lo que es la generación de su sustento, porque entonces también hay políticas de demografía y de controles y de planeamiento que pueden llegar a formas más sustentables de vivir. Y con esto no digo que haya que dejar de tener hijos ni nada por el estilo, o sea, esto
es natural, o sea, las poblaciones van aumentando y disminuyendo, pero en relación a su entorno, no avasallando su entorno, porque si diezmamos el planeta, ya no va a haber comida para nadie. Entonces, como bueno, conectarse mucho más con el alimento, tratar de resolver los problemas más localmente y por otro lado, tratar de entender cuál es la eficiencia energética de la producción del alimento. Recién charlábamos que cuando uno produce cereales y con esos cereales alimenta ganado, pierde casi el 80% de esa eficiencia energética, el 15% de esa eficiencia energética. O sea, es lo mismo que pasa con el carbón. La madera tiene una capacidad calórica que si yo lo paso a carbón, disminuye esa capacidad calórica. Necesito más carbón que la madera original para llegar a las mismas calorías. Lo mismo con la carne, necesito más cantidad de cereales para hacer 1 kilo de carne de lo que esas personas podrían comer en cereales. ¿Se entiende la relación? Entonces, bueno, fijémonos si queremos comer tanta carne, podemos disminuir el consumo de carne, podemos tratar de generar sistemas un poquito más eficientes, más equilibrados. Con esto no quiere decir que haya que decirle que no a algo, simplemente que lo pensemos, que pensemos si es eficiente o no, si pensemos que es viable o no, o sea, por lo menos hacernos la pregunta. Y eso va a llevar a que todos nuestros sistemas sean cada vez más eficientes y que sean sustentables en el tiempo y que no haya problema de hambre, básicamente. Es como algo que tenemos que construir entre todos, no están las soluciones, están propuestas, están las ganas de determinados grupos de personas en tratar de crear alternativas. Y estas alternativas las tenemos que apoyar con acciones concretas que lleven a resultados y por ahí no a éxitos, pero a escalones que nos permitan generar un modelo de vida un poco más sustentable.